Con la llegada del nuevo evento Operación Grito de Gárgola, la misión Efervo se ha vuelto muy popular para todos los que jugamos Warframe. Es por esto que me di a la tarea de crear algunos consejos que te pueden ser de ayuda para superar el desafío, en especial si eres un Tenno que encuentra diversas complicaciones al jugar en la nueva zona Sanctum Anatómica. Comenzaré por resumir el evento, para poder centrarme en darte recomendaciones en cuanto al arsenal que puedes utilizar, evidentemente explicando el porqué de las recomendaciones. Operación Grito de Gárgola es un evento que consiste en acumular un nuevo recurso que servirá como moneda de cambio, llamado Astilla Grotesca. Esta moneda la podrás usar en la nueva decoración del dojo del clan, llamada Gárgola Gaju Vigilante, para comprar los arcanos de las llanuras de Eidolon. En especial recomiendo dar prioridad a los más caros. Hablo de Energizar Arcano, Gracia Arcana y Barrera Arcana. Ten en cuenta que para acceder al evento, debes tener un clan y haber completado la aventura Susurros en las Paredes. El recurso Astilla Grotesca se consigue al derrotar una de las 3 variantes del fragmentado en la misión Efervo en Sanctum Anatómica. Según la información oficial, el derrotar a dichos enemigos en el Camino de Acero nos recompensará con una mayor cantidad de astillas grotescas, pero no especifica la cantidad. Como máximo, hasta donde recuerdo, al jugar la misión en Camino de Acero gané 5 unidades de astillas grotescas. Por otro lado, jugando en el modo normal, lo mínimo que saqué fue una unidad. En resumen, si el Camino de Acero nos ofrece una tasa de drop con mayor cantidad, recomiendo el farmeo en dicho modo. Para dominar Efervo en Camino de Acero, aquí te dejaré algunas recomendaciones en base a cómo yo lo logré. Por supuesto que hay 1000 maneras más, así que sería bueno que si tienes otras, las comentes en el video para que podamos seguir probando diferentes opciones. Para comenzar, el daño más efectivo contra los enemigos fragmentados son radiación, calor y electricidad. Para los Culverin y los Arcocánidos, corrosivo y explosivo sería lo ideal, por lo cual pueden dividir su armamento para combatir a un tipo de enemigo específico. Algo importante a tener en cuenta es que a diferencia de las demás facciones en el juego, los enemigos de la nueva facción resisten el daño cortante y viral. En base a esto, te presentaré 3 posibles Warframes con su respectivo armamento, cada uno centrados principalmente en el daño de radiación, con la idea de reducir mucho el tiempo del combate contra el fragmentado, aunque pueden agregar un arma AOE con corrosivo y explosión para limpiar más rápido el mapa. Como ejemplo les dejo una build de la Brahma Cuba hablando de armas primarias, o en el caso de un arma secundaria, la Atomos puede cumplir bastante bien con ese papel. La primera configuración que probé es Wisp Prime con build de fuerza de habilidad, además que usé la habilidad Rugido de Rhino con el Elminto. No recomiendo usar Eclipse, ya que en la mayoría de zonas de combate contra el fragmentado hay muchas sombras, por lo cual casi nunca tendrás el aumento de daño activo. Como armamento, únicamente usé la Laetum y el sable pistola Bastilok. El daño principal recae en la Laetum, ya que tiene daño de radiación base al activar su forma Incarnon. La Bastilok solo cumplirá el rol de eliminar armaduras, en específico la del Ángel del Vacío. Como escuela de enfoque recomiendo usar Madurai en todas las configuraciones, ya que acelera mucho el combate contra el Ángel del Vacío. La build de la Laetum es completamente de daño de radiación, y la de la Bastilok va con impacto devastador. La segunda posible configuración es Kullervo con build de fuerza de habilidad, además que también agregué Rugido de Rhino, como armamento, la Felarx y la Reaper Prime, siendo la Felarx mi fuente de daño principal. La Reaper Prime solo brilla contra el Ángel del Vacío. Nuevamente, en la escuela de enfoque llevé Madurai. La Felarx va buildeada con daño de radiación, aprovechando ese daño base de radiación que ya lleva al activar su forma Incarnon. Por otro lado, la Reaper Prime la usé con una build de
de ataques pesados y daño viral, ya que es la que uso para borrar al ángel del vacío. La temporada de dar y regalar llegó, acompañada de las mejores ofertas en videojuegos y tarjetas de regalo en Eneba. Como ejemplo, pueden encontrar para Steam el Dark Souls 3 por poco más de $20, el juegazo de Age of Empires 2, edición definitiva por menos de $5, o el Lords of the Fallen por menos de $42. Para acceder a todas estas ofertas y más, tienen el enlace en la descripción del video. De esta manera, además de ahorrarse un poco de dinero, apoyan en gran medida mi proyecto en YouTube. Sin más, continuemos con el video. Como tercera y última recomendación, presento a Corvex con una build de fuerza de habilidad, aunque a diferencia de los otros dos, no use habilidad del Minto. Su set de habilidades es casi perfecto para realizar este farmeo. Como armamento, use la Alex Prime con su adaptador Incarnon, acompañada de la Rumblejack, el arma cuerpo a cuerpo que regalan al completar la aventura de la nueva guerra, principalmente por no repetir la Bastille. La escuela de enfoque no cambiará. Mantuve Madurai para borrar al ángel del vacío. La build del Alex Prime va con daño de radiación, la Rumblejack va con impacto devastador y con daño corrosivo, radiación y calor para quitar la armadura del ángel del vacío. Para terminar, aclaro que aunque cada una de las configuraciones habladas en este video pueden completar sin complicaciones la misión Efervo en Camino de Acero, no lo recomiendo, ya que la misión se vuelve mucho más extensa de manera innecesaria. Además que ahora, todo el mundo anda en estos farmeos, por lo cual no batallarás con encontrar un escuadrón solo con buscar una partida pública. Como recomendación final, a la hora de recolectar los ojos de murmullo, puedes activar más de un vitreo, lo cual te ayuda para juntar los ojos de murmullo mucho más rápido. Además que, como dije anteriormente, puedes agregar ya sea la Brahma Cuba en el caso de llevar a Wisp o a Corvex, o la Átomo si decides jugar con Kullervo, aunque él realmente no lo necesita, ya que con su tercera habilidad limpia rápidamente cualquier zona por más enemigos que enfrentes. Si decides crear tus propias configuraciones, puedes probar a Citrin, que supongo irá muy bien para esta misión, pero sea cual sea tu decisión, comparte conmigo y la comunidad tus resultados en los comentarios. Sin más que decir, te habló Berserk999, espero te haya gustado y más que nada, espero te haya sido de utilidad. Si fue de esta manera, me ayudas bastante regalándome tu comentario y tu like, además de suscribirte y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que publique acerca del mundo de Warframe. Recuerda unirte a la comunidad de Discord para poder consultar diversas builds de Warframes y armamento únicas que comparto constantemente. Nos vemos en un próximo video, bye.